Los hombres de Dios, portadores del Evangelio de Jesucristo. Buenas noches. Aquí estamos nuevamente compartiendo con ustedes. Como la semana pasada, les había prometido que íbamos a conversar y seguir hablando acerca de las experiencias y los milagros, las cosas que he visto de parte de Dios. Estábamos compartiendo la semana pasada mi testimonio, les había contado cómo es que yo llegué a conocer a Jesucristo, qué es lo que hacía yo acá, por qué estaba en este lugar y qué clase de locura era todo esto, que parecía que de repente una fantasía, ¿no? Que había momentos en mi vida en que llegaba a pensar que esto era toda una fantasía, que sería toda esta locura, ¿no? que de Dios, de Jesucristo, de leer la Biblia, de la fe, y que a veces parece que bueno, el mundo real es lo que vemos, lo que tenemos alrededor, las circunstancias que vivimos, y que todo esto es una locura. Pero que bueno, en esos momentos siempre he recordado lo que Dios hizo en mi vida, cómo es que conocí a Dios. Y les contaba que Él me salvó de la muerte, que en un momento tuve pensamientos de suicidio, de quitarme la vida, y que en ese momento en el que había tomado la decisión, llegó Jesucristo y salvó mi vida, y ahí lo conocí. ¿Cómo fue? Bueno, fue como Dios quiso. Yo no conocía ninguna iglesia, solamente ya les dije, fui a un colegio católico, un colegio de curas, y todo lo que conocía de Dios era lo que podés llegar a conocer vos si es que todavía no conociste a Jesús. Lo que conoce cualquier persona del mundo. Pero ese día Jesucristo se presentó en mi vida. ¿Iba a una iglesia? No. ¿Había conocido el Evangelio? ¿Había leído la Biblia? Sí. No había ido a ninguna iglesia, no conocía a ningún pastor, no conocía nada de lo que hoy conozco. Pero sí conocí a Jesucristo ese día, y ese día cambió mi vida totalmente. Y a partir de ahí les conté que un montón de experiencias que tuve y todos los vínculos que se fueron haciendo, ¿no? Como conocí a unos pastores en la Plaza Rivadavia que estaban evangelizando, como de ahí fui a una campaña que me enseñaron lo que era, que vino un evangelista de Mar del Plata, Carlos Todescat, que en esa campaña de 15 días ahí me apasioné, hice un vínculo de amistad con el evangelista, con Carlos Todescat, y de ahí en adelante él fue mi mentor en manos de Jesucristo. Fue una herramienta, un instrumento de Dios para ayudarme, para sacarme adelante, para darme el conocimiento, porque yo tenía muchas ganas de conocer a ese Dios que me había salvado. Leía la Biblia y cada vez que leía la Biblia sentía que me hablaba a mí. Y miraba y leía las historias de Jesús en los evangelios y lo veía a Jesús y era como que me metía dentro de esa historia y yo decía: mirá, Jesucristo era Dios en la tierra y nadie se daba cuenta. Dios caminaba con el hombre, Dios estaba hablando con ellos ahí y no lo veían. Jesús era Dios en la tierra y yo, apasionado, llegaba de trabajar y no prendía ni la tele, ni la radio, nada. Me iba directamente a leer la Biblia porque estaba apasionadísimo con ese Jesús que decía, era Dios, había que saber más de Él. Empecé a leer la Biblia, historias de la Biblia, empecé del Génesis y me apasionaba y quería más y más. No me alcanzaba el tiempo porque ya me era la hora de ir a trabajar y ahí otra vez cortaba y volvía otra vez y cómo sigue la historia, y me leí el Génesis, me leí el Éxodo y veía la obra de Dios, veía cómo Dios se movía con el hombre, cómo Jesús se movía con el hombre, cómo el Espíritu de Dios los iba acompañando, guiando, los sacaba de situaciones y yo cada vez más apasionado estaba. Así que esos fueron mis comienzos. Pero hoy les quería contar milagros que empecé a ver de Dios. Para eso quiero ir un poquito al relato de la historia de cuando fui a esa campaña evangelística. En esa campaña evangelística que conocí a ese evangelista y yo veía a Dios. Yo no veía al evangelista, no veía al hombre, veía a Dios. Y Dios me hablaba y yo contentísimo, feliz estaba, porque había sido salvado. Yo tenía una depresión tremenda. Estaba en tinieblas, rodeado de demonios que me decían, matate. Que todo lo que me mostraban era una apariencia de verdad a través de la realidad que estaba viviendo. O sea, era un desastre. Mi vida estaba mal, por todos los lados que la quisieras ver. Entonces, ¿qué es lo que el diablo hace, no? El diablo te da razones que tienen apariencia de verdad para hacerte hacer lo que, meterte la pata hasta la cabeza. Entonces, yo estaba mal y ahí conocí, y me salvó la vida, me sacó de la depresión. Para mí todo era oscuridad, todo estaba mal. Yo sé lo que es una depresión profunda, que te puede llevar al suicidio. Es terrible, pero yo estaba feliz. Así que los 15 días de campaña me fui y al final
de la campaña me acerqué al evangelista. Quería saber más, quería saber cómo él vivía esa vida cristiana. Quería saber un poco más, así que hicimos algo de amistad. Él convocó una de las noches, dijo, bueno, ahora nos vamos a ir a la Plaza de Rivadavia a buscar a los perdidos, como dijo Jesucristo, así que el que quiera venir, levante su mano. Yo levanté la mano y fui a la Plaza de Rivadavia, al centro de la ciudad de Bahía Blanca, y ahí empezamos a hablar con los que estaban en la plaza, que estaban con dificultades la mayoría, y la mayoría aceptó hablar de Jesucristo, aceptó la palabra de Dios, y muchos aceptaron reconciliarse con Dios en esa noche y otras noches más. Pero estando ahí junto con el evangelista, yo veía que echaban demonios y veía que hacían, que sanaban por los enfermos. Y yo quería, yo dije, yo también quiero, yo puedo yo. Entonces me dice el evangelista Carlos, sí, vos podés también. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, tenés que bautizarte y nada más, tenés que creer y hacerlo. Bueno, ¿y cómo es el tema del bautismo? Porque él lo que siempre lo voy a hacer es lo que dice la palabra, ¿no? La palabra de Dios dice, si creyeren en el Hijo de Dios, dice, y fueren bautizados. Jesús dijo, el que crea y sea bautizado será salvo. No dice el que crea solamente, sino que el que crea y sea bautizado será salvo. Entonces, él creyendo esa palabra dice, ahí nomás, los que se entregaban a Jesús, los que se reconciliaban con Dios, ahí nomás él ya tenía preparado para realizar un bautismo. Una pelopincho, en algún lado siempre había un bautismo. Entonces yo dije, bueno, me quiero bautizar. Entonces organizó un bautismo con unas cuantas personas en uno de los galpones del ferrocarril con otro integrante de la congregación que tenía vínculos para poder acceder a eso. Llenaron una pileta con agua tibia ahí en uno de los galpones del ferrocarril abajo del puente Colón y ahí me bauticé. Ahí me bauticé por la única vez, primera y única vez. Bueno, bien, después de ahí volvimos a la plaza otra vez. Y entonces yo ya podía orar por los enfermos y echar fuera demonios. Si lo crees, hacelo. Así que empecé a hacerlo. Miraba cómo lo hacían y empecé a hacerlo yo también. Y entonces empecé a experimentar el resultado. Y el resultado era real. Cuando expulsaba a los demonios se iban. Y después, en una de las reuniones que empecé a ir con la congregación del pastor Carlino, Roca Eterna, de acá de Bahía Blanca, un día con Héctor Machiavelli, que hicimos una muy buena amistad, que también es otro hombre de fe, él me llevaba para todos lados y hasta incluso la Biblia que me regaló en ese tiempo todavía la tengo y es mi Biblia de cabecera, hace ya más de 20 años. Y en una de las reuniones que se hacían en las casas y que se compartía la palabra de Dios y se oraba también, había una mujer que tenía un problema, manifestó ahí que nos contó un problema de un riñón que no le funcionaba. Así que yo sentí ahí, como que escuché la voz de Dios que me decía, animate, levantate y ora por ella. Entonces en un momento que dijo, vamos a orar, nos tocaba orar un poco a cada uno. Y cuando me tocó a mí, empecé a orar, empecé a hablar con Dios y con la fe que me había entrado en ese momento, del Espíritu de Dios me había dado fe, me levanto, voy hacia la hermana, oro por ella para que sea sana del riñón y fue sana del riñón. Me animé, dije, me animo y lo hago, claro. Si no te animás, no vas a saber nunca si podía haber sido o no. Así que me animé, lo hice y la palabra de Dios se cumplió. Y así como los demonios huían, también las personas empezaban a ser sanadas. Una experiencia que tuve de sanidad muy grande, la primera experiencia grande, aparte de esa experiencia, pero una experiencia de incluso riñón que se podía sanar, pero una leucemia dicen que es incurable. Y me tocó enfrentarme a una niña de 9 años con leucemia. Pero es una linda historia, si querés seguir escuchándola, vamos a seguir escuchándola después de un temita musical. Prepara tu Biblia porque tenemos a leer algo. Así que dale, enseguida nos encontramos y te cuento qué pasó con esta nena de 9 años que tenía leucemia. Y dile, me entrego por completo. Tú eres mi Padre. Cuando estuve en el desierto, tu palabra me libró. Con un soplo de tu aliento, mi espíritu vivió. En la noche más oscura, tu luz me iluminó. Vi resplandecer tu rostro.
Y ahí estaba el Señor dándole un soplo de aliento en el medio del desierto a mi espíritu y volví a nacer. Y pasé de ser una criatura a un hijo de Dios. Y bueno, la propuesta es que vos vayas conociendo también y vayamos compartiendo nuestras experiencias y escuchándome también las experiencias que tuve, que alientes y aliéntese tu corazón también. Hay cosas que en el momento más difícil de la vida me he olvidado de las cosas maravillosas que Dios hizo y que vi hacer. Y eso es un problema. Por eso la Biblia dice que recordemos sus maravillas, que recordemos su magnificencia, sus obras maravillosas, porque te alienta a seguir creyendo y a esperar cosas grandes de Dios todavía en tu camino. Porque acá problemas vamos a tener siempre, dificultades en esta vida, dificultades en esta tierra que atenten contra nuestra fe, la vamos a tener siempre. Porque el botín del enemigo, el botín del diablo, es tu fe, es mi fe en Jesucristo, es la confianza que nosotros podemos tener en Dios. El diablo la quiere robar, porque si nos roba la fe, nos roba todo. Si nos roba la confianza en Dios y la esperanza, te ha quitado todo, nos ha quitado todo, hermano. Ahí dice, que Pablo dice, he peleado la buena batalla, ¿y qué dijo que guardó? El apóstol Pablo dice, he guardado la fe. ¿Por qué? Lo nombra como un gran tesoro, porque realmente es un gran tesoro, es toda nuestra vida. La confianza en su palabra, la confianza en sus promesas, la confianza en su amor, la confianza en su perdón, en su ayuda, en su amistad, la confianza en el Todopoderoso, que es tu amigo y tu Padre. Esa es la que te va a sostener toda la vida y en todos los caminos. Si el diablo te puede robar la confianza en Dios, te robó la vida. Entonces, ojo, esa fe, esa confianza en Dios es lo más valioso que tenemos. Es lo que nos dio vida, es el Espíritu de Dios. Así que nosotros debemos mantener esa fe. ¿Cómo se mantiene? Recordando sus maravillas, provocándolas, o sea, animándonos, creyendo la palabra y saliendo a ver cómo actúa Dios a través de nuestra fe. Porque Él siempre se va a manifestar a través de nuestra fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y si lo damos vuelta, es de la única manera posible de agradar a Dios es creyéndole, confiando en Él y poniéndolo en práctica. Porque la fe sin obras es muerta. La fe sin acciones que demuestren la fe no tiene sentido, no vale nada. Y la fe, también, como hemos hablado en otros programas, hemos dicho que el sujeto de la fe es lo importante. Y digo el sujeto porque no es un objeto, es una persona, la persona de Jesucristo. ¿Dónde y en quién depositamos la confianza y la fe es lo que vale? Porque en realidad la fe por sí misma no tiene valor. La fe en quién tiene valor, en la persona de Jesucristo, en el que habla, en el dador de la palabra, Jesucristo, la palabra de Dios, la palabra que está escrita en la Biblia. Ahí la tenés vos, acá la tengo yo, y si la podemos creer y poner por obra, vamos a ver los milagros y las maravillas de Dios que van a cambiar nuestra vida por completo. Acá habíamos leído la semana pasada, en el libro del Evangelio de San Juan, capítulo 9, y voy al versículo 25, donde ese ciego de nacimiento, que le preguntaron los discípulos, Señor Jesús, ¿por qué el ciego ese ciego? ¿Qué pecaron los padres? ¿Pecó él? No, ni porque pecaron los padres ni porque pecó él. Para que la gloria de Dios sea manifestada, para que las maravillas de Dios sean vistas, para que el poder y el amor de Dios pueda ser visible a todos. Y principalmente ese cieguito. Pero el ciego, ¿qué dijo? Cuando le criticó, dijo, no, vos no eras ciego, es mentira. Nunca fuiste ciego, sos un mentiroso. A los padres le preguntaron, ¿era ciego o no era ciego? Sí, era ciego. ¿Y entonces cómo ve? Vos pregúntenle a él, dijeron los padres. Fueron, le preguntaron a él, y cuando le preguntan a él, él le responde. En el versículo 25 del capítulo 9 del Evangelio de San Juan. Si es pecador, no lo sé, responde él. Lo que sí sé es que yo era ciego, y ahora veo. Y volvieron a decirle, ¿pero qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió, ya se los he dicho, y ustedes no escuchan. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? O sea, si te sigo contando las maravillas de Dios, te vas a hacer discípulo. Lo vas a amar, vas a querer ser amigo de Él. Así que le dijeron, ¿querés seguir escuchando? Le dijo el ciego, ¿ustedes se quieren hacer verdaderamente discípulos de Él? Ya les dije, yo quién es, no sé, porque el ciego claro, no lo vio. Jesús le escupió en tierra, le puso barro en los ojos y le dijo, andá, lavate al estanque de Siloé. El ciego fue. Bueno, cuando volvió ya Jesús no estaba y no lo pudo ver. Entonces le decían, ¿quién es? No sé. Es un pecador. Mira, yo no sé quién es, ni tampoco sé si es un pecador o no. Lo que yo sé es que era ciego y ahora veo. Así que alguien importante es. Y yo sé que a Dios a los pecadores no los escucha. Así que este no es un pecador. O sea que yo te puedo decir lo mismo. Mira, yo a Jesucristo en persona no lo vi. La cruz no la vi. La resurrección no la vi. Pero yo sí sé una cosa, que antes era ciego y ahora veo. Que antes estaba muerto y ahora vivo. Así que
Lo que yo sé es eso. Y si esto no es fantasía, esto no es fantasía, esto no es una fantasía. Y eso es lo que el ciego le decía, no es una fantasía. Y lo que estoy contándote es lo mismo que el ciego les contaba. Yo lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. Antes estaba muerto y ahora vivo. Antes estaba en depresión y en oscuridad y ahora tengo esperanza y tengo en mi corazón luz. Así que yo te sigo contando las experiencias que he visto, como el ciego les contó. Y hoy estamos compartiendo experiencias con Jesús. Y te quedó pendiente el tema de la nena de 9 años con leucemia. Bueno, era una chica, una nenita parte de la familia, y la traen entonces con el problema de que habían descubierto que tenía leucemia. Estefanía se llama. Y grave, los padres todos preocupados, la familia muy angustiada porque ella tenía leucemia, pero yo estaba apasionado por Dios y por Jesucristo y quería dijo, uy, esta es una oportunidad para ver el poder de Dios. Así, siempre es importante que en todo tu caminar y en mi caminar sigamos pensando siempre eso. Cuando nos encontremos con algo difícil realmente, es una oportunidad para que el poder de Dios, para que la gloria de Dios se manifieste. Como en este ciego, Jesús dijo, no es ni por el pecado del Padre ni de él, sino que para que se manifieste la gloria, es una oportunidad para que se vean las maravillas de Dios. Así que prepárate para ver oportunidades y para ver las maravillas de Dios en esas oportunidades. Así que empezá a enfrentar los problemas como una oportunidad para ver maravillas de Dios a través de esos problemas, cómo Dios los resuelve. Así se encontraba también Moisés y el pueblo ahí frente al Mar Rojo y con los egipcios del otro lado. Y estaban encerrados, listos para terminar muertos en manos de los egipcios. Era una gran oportunidad para que Dios se manifieste. ¿Y qué hizo Dios? Abrió el Mar Rojo y pasaron por el Mar Rojo como en seco. Y después se cerró y se tragó a todos los egipcios. Era una oportunidad para ver las maravillas de Dios, esa dificultad. Así que bueno, yo, apasionado por Jesús, que había salvado mi vida y que lo estaba empezando a conocer, dije, esta es una oportunidad para ver las maravillas de Dios y los milagros de Dios. Así que un día la trajeron a casa de paso, porque vivían en un pueblo de acá cerca de Bahía Blanca, pasan por Bahía Blanca, pasan por casa, y ese día que pasan por casa, que iban al Hospital Pena para hacerle estudios a la niña, vienen, pasan por casa después del hospital, y entonces yo hablo con la niña. Cuando estaban conversando ahí en el living del departamento, me voy con ella a la cocina y le digo, Estefanía, vení, ¿qué te dijeron los médicos? ¿Que tenés una enfermedad así, así, tenés leucemia? Sí. ¿Y te dijeron que no podés correr, no podés jugar con los niños? Sí. Bueno, vos sabés que Jesús te puede sanar y te quiere sanar. Jesús es tu amigo, Jesús es Dios. ¿Querés que Jesús te sane? Sí, me dijo. Le digo, entonces vamos a pedirle a Jesús que te sane. Así que hicimos una oración con ella y le digo, vamos a orar juntos. Pedile a Jesús conmigo. Y le pedimos a Jesús que la sane. Y entonces hice la oración conforme dice la palabra. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y dice que por sus llagas hemos sido curados. Así que ordené a la enfermedad que se vaya en el nombre de Jesucristo, porque por sus llagas esa niña estaba sana. Y la declaré sana en su nombre. Y le dije, Estefanía, está sana. Jesús te sanó. Me dice, sí. Y le digo, ¿quién te sanó? Me dice Jesús. Bueno, entonces ahora andá y corré, jugá con los niños. O sea, me animé, ¿no? Me animé porque creí lo que pasó. Así que estuvieron un rato más y se fueron. A la semana que viene tenían que volver, el otro viernes, a hacer ya los exámenes para empezar a sacarle de la médula y empezar a tratar el tema de la leucemia. Así que yo esperaba ansioso, tenía unas ganas de saber lo que había pasado. Esperaba que regresen el viernes. Así que ese viernes, me acuerdo que, bueno, yo trabajo en la carne, trabajo en la carnicería, y ese viernes estaba haciendo chorizo. Y estaba pensando, van a venir ahora y quiero saber qué pasó con Estefanía. Así que llego a casa, vienen, los recibo. Cuando entran con la cara larga, los padres entran con Estefanía, el padre y la madre, la cara por el piso. Y digo, ¿qué pasó que tienen esa cara? No sabemos, estamos muy preocupados. Pero preocupados ¿por qué? ¿Cómo está Estefanía? No, el tema es que, dice, hubo una junta médica, 14 médicos se reunieron, porque no le encontraron nada. ¿Y cómo puede ser que la semana pasada tenía leucemia y esta semana no tiene leucemia? Y le digo, pero claro, pero pónganse contentos, porque esa cara larga, ¿no? Porque esa preocupación, si la nena está totalmente sana, Jesús la sanó. Y no lo podían creer y pensaban, ¿cómo se van a equivocar los médicos así? Y Estefanía tenía 9 años en el año 1997, sacá la cuenta 12 años después, Estefanía tiene 31 años y está más viva que vos y que yo. Así que, gloria a Dios por esto. Era para que Dios manifestara su gloria. Así que ese caso de Estefanía es uno
Te puedo contar otros casos más. Jesucristo haciendo el milagro. Ahora vos decís, ¿y quién soy yo? Alguien que le cree, como vos, si te animás a creerle. Lo que dice la Biblia, si lo creemos y lo ponemos en práctica, vamos a ver las maravillas y la gloria de Dios, porque Dios respalda su palabra, Jesús respalda su palabra, nos mandó a hacer cosas que Él sabe el resultado, porque lo va a hacer Él. Dice, si vos vas y te animás, yo voy detrás tuyo y lo hago. Pero andá y animate, créeme, mostrá la fe, con fe se agrada a Dios. Bueno, Estefanía fue un caso, pero hay otro caso más. Un día, cuando estábamos, bueno, te cuento, nos llaman, un día estaba con mi esposa, estábamos durmiendo, descansando, a la 1 de la mañana llaman por teléfono, teníamos nuestra primera hija de 1 año, y suena a la 1 de la mañana el teléfono, me levanto, atiendo, hola, sí, Gustavo, sí, ¿qué pasó? No, mirá, mi hermano Raúl tuvo una ACV y está en coma. Parece irreversible la situación, 1,4, está internado en el hospital municipal. Uy, qué macana Raúl, qué macana Gustavo. Bueno, gracias por avisar. Si necesitas algo, avísame. Si necesitas algo, avísame, me costó dormir de nuevo. Entonces, claro, llovía, era la 1 de la mañana. Me preguntan, mi esposa me dice, ¿quién era? Gustavo, que Raúl tuvo una ACV y está en 1,4 en el hospital. Me seguí durmiendo. Cuando me acuesto así, me tapo y siento una voz que me dice, levántate y andá para el hospital. Epa, digo, esto es imaginación mía. ¿Qué es esto? Seguí tapado hasta la cabeza. Vuelvo a escuchar la voz otra vez y me dice, levántate y andá para el hospital. Y entonces ya empecé a darme cuenta que era la voz del Espíritu Santo que me estaba hablando. Y digo, no, Señor, le empecé a renegar. Le digo, no, Señor. Le digo, si la familia no me quiere, me rechazaron lo que yo le dije de vos, no quieren saber nada, no me quieren ni escuchar ahí. ¿Para qué voy a ir? Yo no puedo hacer nada. Y me tapé de vuelta y me quedé tapadito. Y me dice de vuelta la voz del Espíritu Santo, me dice, vos no vas a hacer nada, pero yo sí. Levantate y andá. Y pegué el salto en la cama. Y entonces mi esposa me dice, ¿qué pasa? Digo, nada, que Jesús me acaba de hablar y me dijo que vayamos para el hospital, que tengo que ir porque él quiere hacer algo con Raúl. Bueno, te acompaño, me dice. Así que 2 de la mañana serían más o menos, salimos para el hospital lloviendo con nuestra bebé en brazos y yo no sabía ni cómo iba a ser ni qué iba a hacer. Entonces, llego al hospital, voy a la sala donde está de espera, ahí están todos ahí reunidos los familiares. Miro, hola, saludo, nos vamos. Y nos sentamos en un banco afuera, abajo de un techito, y vamos a orar a ver qué dice Dios. Así que abrí la Biblia y busqué un versículo que decía, Jesucristo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces oramos, hablamos con Jesús, le dije, Jesús, decime qué hacer, vos me trajiste hasta acá. Me dice, bueno, ahora andá y te metes ahí con la gente, con la familia donde están ahí esperando. Entro ahí con la familia, me quedé paradito, saludo, estaba la esposa, estaban todos los familiares ahí. Y digo, Jesús, ¿qué hago ahora? En mi pensamiento, orando con él, hablando con él. Y me dice, ahora habla con la esposa y preguntale si querés que oren por Raúl. Vos ores y ora todo. Ella te va a decir si sí o no. Entonces le pregunto a la esposa de Raúl y me dice que sí. Entonces hicimos una oración juntos, le leí esa palabra que Jesús me dio y dije, Jesús lo va a sanar. Bueno, perfecto. Nos quedamos esperando ahí, viene el informe, lo estaban operando. El informe de cómo salió la operación. Viene el médico y dice que la operación había terminado con éxito, pero que no había, en éxito en el sentido que seguía vivo, pero que no había ningún resultado positivo en Raúl, que iban a tener que hacer una segunda operación y que no garantizaban que saliera con vida. Y que si salía con vida, yo estuve en ese informe, me entré y escuché el informe, que si salía con vida iba a quedar mal, que no iba a quedar nunca más bien, iba a quedar inválido, ciego o mal, nunca iba a quedar bien. Pero no había posibilidades de que quedara con vida inclusive. Así que yo escuché el informe y dije,
esta es la oportunidad para que se vea tu milagro, Dios. Ya entiendo. Y me fui. Bueno, me fui para casa. Al otro día fui a visitarlo. Todavía no lo habían operado la segunda vez porque tenían que esperar un tiempo prudencial, no sé, los médicos saben. Y cuando voy a entrar, el hermano me detiene. Acá no se puede hablar, me dice. Ya sabía que yo iba a hablar de Jesús o que alguna cosa ya me conocía. Dice, acá no se puede hablar, y me frena. Así que cuando ya me frenó de entrada, digo, no, déjame que lo quiero ver. Pasé, lo vi, estaba la esposa ahí al lado de él, él estaba todo enchufado y estaba en coma. Y digo, ¿qué hago? Me dice, andate. Me dice, el Espíritu Santo, andate para tu casa. Entonces me voy a casa y como sabía que había una misión, porque me había hablado Dios que vaya, y sabía que esa misión todavía no había sido completada, le digo, ¿qué querés que haga, Señor? Y me dice, sentate y escribí. Y escribí lo que yo te voy a decir. Así que me puse a escribir lo que él me decía. El Espíritu Santo me decía que escribir. Y era una carta para Raúl. Así que escribí toda la carta para Raúl. Cuando llego al final le digo, ¿y cómo la firmo, Señor? Y me dice, ponele Jesús. Y así que la firmé Jesús la carta. ¿Y ahora qué hago con esta carta? Le pregunté. Y me dice, ahora se la llevas a la esposa y le decís que se la lea al oído, que es una carta de mi parte. Que cuando ella se la termine de leer al oído, Raúl va a despertar. Bueno, así que me fui al hospital con la carta, la llamo a la esposa y le digo, vení. Mira, Jesús me dijo que me hizo escribir esta carta, es una carta de Jesús para Raúl, me dijo que se la leas al oído, que después que se la leas, Jesús lo sana, él se despierta. Así que me fui. Lo único que volví a saber es que Raúl a la semana, o 10 días, estaba saliendo del hospital. Y bueno, yo dije, se la leyó la carta. Después yo no tenía mucha vinculación con ellos. Ya te digo, había una distancia porque... O sea, había un choque, no querían escuchar de Jesús. Y sabían que yo estaba apasionado por Jesús. En toda ocasión que hablaba de Jesús. Entonces, me metés a Dios en todo. Hasta en mi casa me decían también. Mi madre me decía, a Dios metés en todo. No se puede hablar nada con vos que en todo lo metés a Dios. ¿Y cómo querés que lo saque? Le decía yo, si está Él en todo. Dios todo lo llena en todo, dice la Biblia. ¿Cómo lo saco? Preguntame. Claro, yo no podía sacar a Dios de ninguna situación. En todo estaba. Hablábamos de algo de economía, me decía, pero Dios no está en la economía. ¿Cómo que Dios no va a estar en la economía? Si Dios todo lo llena en todo lo abarca, todo está lleno de Él. Así que para mí, y bueno, me rechazaban por eso, pero claro, yo estaba apasionado. Para mí todo involucraba a Dios. Él estaba en todo. Así que bueno, no tenía vinculación con ellos, pero supuse que sí. Años después me encuentro en un cumpleaños con ella y le pregunto, y le digo, estoy seguro que le leíste la carta, Raúl, ¿no? Como te dijo el Señor, porque lo veo de pie. Y me dice, sí, hice exactamente así. Así que ahí tenés otro milagro de Jesucristo, 1,4, una muerte cerebral. Así que, y no hubo necesidad de otra operación, ya te darás cuenta. Le quedó a Raúl solo una marca en la cabeza, en el hueso, un poquito hundido porque lo operaron de la cabeza. Pero bueno, ahí tenés otro milagro de Jesucristo. Y si querés te sigo contando. Hay otro milagro más, hay otro caso más de otra muerte cerebral, otro ACV, 1,4. También estaba en la congregación acá en Pueblo Nuevo y me dice, una hermana me cuenta, Clarita, que estaba el sobrino internado con 1,4 en el Hospital Pena y que estaba con muerte cerebral. Y le digo, mira, Jesús, yo lo voy a hacer un milagro, y le conté el caso de Raúl. Entonces me escucha y nos vamos, cada uno para su lado. Clarita es una mujer grande, una mujer mayor. Y entonces vive y hoy es vecina mía en Ingeniero White. Entonces, un día me llama Clarita por teléfono, porque le di el teléfono mío, y me dice, Saúl, ¿estás cerca? Le digo, mira, estoy en el centro. ¿Qué necesitas? Quisiera que me acompañes a ver a mi sobrino al hospital. Me acuerdo de lo que me dijiste el otro día y quiero que vayamos juntos, quiero que vengas conmigo. ¿Dónde estás? Estoy parada acá en la curva que va en Chiclana, que va para... Bueno, quédate ahí que te paso a buscar. La pasé a buscar y nos fuimos para el hospital. Llegamos al hospital, estaban los familiares de él ahí. Viene el médico y dice, el informe es este. Es irreversible. No hay vuelta atrás. Tiene muerte cerebral en 4. Bueno. Pueden pasar de a 2 si lo quieren ver. ¿Quién va a pasar? Entonces ya habíamos hablado, ya nos habíamos puesto de acuerdo con los familiares y Clarita le dice, él y yo vamos a pasar. Así que pasamos, lo miro, ahí Daniel se llama, estaba ahí en la cama, en una camita acostado ahí, inconsciente, y yo no sabía ni qué hacer, te digo la verdad.
Me llamó Clarita y yo no estaba preparado en oración, en ayuno, ni nada. Estaba trabajando. Un día común y corriente. Solo sé que Dios puede hacer algo, nada más. Entonces fui y lo miro y digo, Jesús, ¿qué hago acá? Así que oro por Raúl, oro por sanidad, oro porque sea sano. Y sentía que rebotaba la sanidad, que él no le entraba la sanidad, que no recibía la sanidad. Entonces le digo, Señor, ¿qué pasa? Y me dice, acércate al oído y yo te di autoridad para remitir y perdonar pecados. Te acercás al oído y le decís, Daniel, tus pecados te son perdonados. Así que me acerqué al oído y le dije, Daniel, tus pecados te son perdonados en el nombre de Jesús. Y volví a orar por él y la sanidad le entró. Y le dije, Señor, que se haga tu voluntad, es tu gloria la que se va a hacer manifestada. Así que nos fuimos con Clarita. A los 15 días, Daniel estaba en su casa haciendo vida normal, para gloria de Dios, como dijo Jesucristo. Esto no fue porque pecó el Padre, esto no fue porque pecó la Madre, esto fue para que la gloria de Dios sea manifestada. Y ahí se manifestó en Daniel, se manifestó en Raúl, se manifestó en Estefanía, se manifestó en esta otra mujer que no me acuerdo el nombre de los riñones. Y tengo más casos para contarte, pero te los voy a contar después de este tema musical. Esta pausita musical y volvemos. Prepárate para seguir escuchando maravillas de Dios. Y aquí está Jesús con nosotros tocando su corazón. Él sigue obrando, Él sigue haciendo sus milagros, sus maravillas, mostrando su gran amor. El amor de Dios es el milagro más grande para nosotros. El amor de Dios en nuestro corazón, la salvación que nos da, la vida nueva que Él nos puede dar, es el milagro más grande. El milagro más grande que yo vi fue cuando Él me salvó. Ahí comenzaron los milagros para mí y los milagros que empecé a ver en mi vida. Por eso te conté el primero. El primero fue cuando Él me salvó, cuando Él me mostró su amor, cuando Él perdonó mis pecados. Así como lo puede hacer con vos, solamente que lo creas, que lo busques, que en la necesidad, en el problema que te encontrás, le diga a Dios, yo solo no puedo, me declaro incompetente, me renuncio al control de mi vida, no lo sé hacer, yo no sé qué hacer. Te contaba la semana pasada
el caso de Salomón, que está en la Biblia, que no sabía qué hacer. Dios lo puso como rey a reinar a los 17 años. Y le dijo, cuando Dios le preguntó y le dijo, ¿qué querés que te dé, Salomón? Pedime que te lo doy. Salomón le dijo, yo no sé ni entrar ni salir, yo no sé qué hacer, me pusiste a gobernar un pueblo tan grande y yo tengo 17 años, no sé qué hacer, dame sabiduría. Y Dios le dijo, bueno, te voy a dar sabiduría y todo lo que no me pediste también. Y Jesús dijo, el reino de Salomón fue tan grande que no hubo ni habrá otro reino como el de Salomón. Jesús le dio sabiduría y le dio riquezas, honra, fama, poder. Tremendo todo lo que le dio, porque Salomón le dijo, yo no sé qué hacer, ayúdame. Así que animate a decirle, yo no sé qué hacer con mi vida, no sé qué hacer con mi matrimonio, no sé qué hacer con mi trabajo, no sé qué hacer conmigo mismo, no sé cómo salir de la droga, no sé cómo salir del alcohol, no sé cómo salir de la depresión, no sé cómo salir de todo esto, no sé cómo salvarme, sálvame Dios, y te va a salvar, a mí me salvó. Y yo no conocía nada. No tenés que hacer ninguna caminata a ningún lado, ninguna promesa, no tenés que hacer ningún sacrificio, solamente tenés que creer en Él. Incluso yo le dije, si es que existís Dios, le dije. O sea, me dijo que hasta lo desafíe de mi ignorancia, pero Él no le importó, porque su amor es más grande que cualquier pecado que yo pueda cometer. El único pecado que Dios no va a perdonar a nadie es que a alguien lleno del Espíritu Santo le digan que está lleno de demonios. A alguien que tiene el Espíritu Santo le digan que es diablo. Ese pecado, dijo Jesús, es imperdonable, porque es el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, es llamar demonio al Espíritu Santo. Jesús dijo, todo pecado que los hombres cometan serán perdonados, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo es el único pecado que no será perdonado, y es llamar demonio al Espíritu. Decían que Jesús era el jefe de los demonios, imagínate, y él estaba lleno del Espíritu de Dios. Así que le llamaron jefe de los demonios al mismo Dios. Y Jesús dijo, esa blasfemia no será perdonada. Así que cualquier pecado que hayas cometido será perdonado. No tengas miedo, acércate con confianza que Jesús es bueno. Jesús es bueno, fíjate, este hombre estaba ahí en la camilla, tirado, muerto, desahuciado. Los médicos dijeron que era irreversible, estado vegetativo. Y el mismo Jesús me dijo, acércate y declararle el perdón de pecados. Remitirle los pecados, decirle que sus pecados son perdonados. Imagínate, ese hombre no tenía ni la oportunidad de pedir perdón, pero ahí, en coma 4, Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Y tenemos un caso que lo hemos hablado en otro programa, cuando vinieron estos 4, rompieron el techo y bajaron al paralítico, y ni bien lo bajaron, Jesús lo mira y le dice, tus pecados te son perdonados, levántate, toma tu camilla y vete, anda. Y si ni habló el otro, no habló. Pero acá hubo alguien que tuvo fe, Clarita tuvo fe, Clarita creyó en Jesucristo. Yo creí en Jesucristo y eso agradó a Dios. Y entonces Dios mostró su milagro en Daniel y lo sacó y lo rescató. Pero no te preocupes quién sos vos, porque vos no te creas que yo soy un gran santo, que yo soy una persona súper especial para Dios. No, vos también lo sos y yo lo soy. Porque te voy a contar algo, y está en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. Primera del libro de Corintios, o sea, la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26, presta atención a lo que dice, y si tenés para leerlo, buscalo y léelo. Dice, recuerden lo que ustedes, esto es en la traducción actual, de la Biblia actual, porque hay distintas traducciones, hay lenguaje actual, lenguaje antiguo, hay de todo, pero vamos a leer uno que sea más con el idioma nuestro de hoy, como hablamos nosotros. Dice así, recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. Y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Así que, si vos sos vil y despreciable, dice la Biblia en otra traducción, en el mismo pasaje, dice que a lo vil y despreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a lo que se cree sabio. Vil y despreciado. Así que acá tenés un vil y despreciado hablándote.
Porque para el mundo no valgo nada. Para el mundo yo era vil y despreciado. Siempre el diablo me despreció. Siempre me hizo sentir poca cosa. Desde el colegio, me hacían bullying. Yo entré con 5 años, tenían 7. Así que imagínate, me desafiaban a pelear y yo iba, ponía valentía y siempre perdía. ¿Y qué te parece? Era más grande que yo en esa edad, era tremenda la diferencia. Y siempre salía trompeado. Imagínate, el diablo de chiquitito ya me tiraba para abajo. Pero Dios dijo, no, vení que yo con vos voy a hacer grandes cosas. Las mismas grandes cosas que puede hacer con vos. Si te animás a creerle. ¿Pecador? Sí, yo también soy un pecador. Peco poco, cada vez menos. No practico el pecado. O antes practicaba el pecado, pero Dios me perdonó. Dios perdonó mis pecados. Y aún, ya habiendo conocido a Jesús, me mandé de las mías. Pero el amor de Dios es tremendo. Siempre fue hermoso, siempre fue maravilloso. Y va a seguir siéndolo. Lo es, lo fue y lo será para vos y para conmigo. Dice la palabra de Dios que nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni nada, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora no dice que de mi amor por Dios, del amor de Dios por mí, del amor de Dios por vos. Nada nos separará, ninguna cosa creada. ¿Y querés que te diga una cosa? Vos y yo somos una cosa creada. Ni yo mismo me puedo separar del amor de Dios, ni mi mismo pecado me puede separar del amor de Dios. Él nos va a seguir, Él nos va a buscar para perdonarnos, para atraernos a Él, para hacer milagros, maravillas a través tuyo, a través mío, para mostrar su gloria y su poder. Jesucristo dijo, al que cree en mí, las cosas que yo he hecho hará, y aún mayores. Aún mayores. Y tengo para contarte 3 programas de radio más, de cosas que he visto hacer a Dios, que me ha animado y he salido y me ha animado a actuar por fe y lo he visto a Dios respaldando la fe y obrando maravillas, maravillas. Y por eso no me he creído nunca nada más, porque es Él el que lo hace. El día que me crea que soy yo, se acabó, porque la gloria es de Dios. Y tengo más para contarte, mucho más. Tengo cosas que Dios ha hecho en la naturaleza. Ha despejado el cielo, ha parado lluvias, ha llovido, ha parado lluvias torrenciales. Y te puedo contar con detalle, no va a alcanzar este programa. Lo que sí te puedo contar en este programa es otra historia más. Un día yo estaba enojado con Dios, me iba mal. En realidad tenía problemas matrimoniales y veía que Dios no me solucionaba los problemas. Claro, podés hacer milagros por todos lados, pero en casa no podés hacer un milagro. Le pedí, haz un milagro conmigo, haz un milagro con ella, haz algo, porque era insoportable la situación, por lo menos desde mi punto de vista. Y veía que Dios no podía hacer nada o no lo hacía, y entonces me enojé. Y enojado con Dios y todo, un día se acerca mi hijo, que en ese momento tenía 19 años, y me dice, papá, un chico que conozco de Montermoso, que es amigo de una familia, acaba de tener un accidente terrible. Iba en un cuatriciclo, en un médano, en Montermoso, y subiendo el médano, a toda velocidad se encuentra con otro cuatriciclo que venía del otro lado del médano y chocan de frente. Y el cuatriciclo que venía del otro lado le pega con el cuatriciclo en el pecho y le destroza el pecho. Está muy mal, está muy grave. Quiero que me acompañes al hospital a verlo, porque quiero que ores por él. Y yo no tenía ni ganas de ir. Encima estaba renegado con Dios y no quería saber nada. Pero miro así y digo, es mi hijo que me lo está pidiendo. Y él cree que Dios puede hacer algo. Y me emociono, realmente. Y entonces le dije, vamos. Yo estaba sucio, con ropa de trabajo, así como estaba, le digo, vamos, y me fui medio renegado, y dije, bueno, si lo va a hacer Dios. Listo. Así que fui. Cuando fui llegando, veo a los padres, estaban separados. Ellos estaban separados realmente. Y uno estaba sentado en un lado y otro en el otro. Me acerco a ellos y les pregunto cómo estaba el nene, un chico, un adolescente, y me cuentan cómo está. Estaba realmente grave, tenía el pecho reventado, los pulmones, estaba con un pulmotor, estaba con, no sé, eso que se llaman, tenía líquido, muy mal, no me permitían pasar. Le pregunté si podían, lo habían visto, me dijeron que no permitían pasar a nadie, ni a los padres, porque la situación era muy delicada. Hablo con ellos, les hablo primero de la reconciliación, de que deben reconciliarse entre ellos, para pedir por su hijo, y que la división entre los padres causaba problemas en los hijos, y que si ellos querían un milagro en Iván, tenían que reconciliarse primero y juntos pedirle a Dios
y que yo los iba a guiar en una oración para pedir por Iván, y que si ellos podían creer y obedecían a lo que Dios les estaba diciendo a través mío, iban a salir de ese lugar abrazados con Iván a tomar un buen desayuno. Entonces les digo, ¿vamos a orar? Sí. Entonces hicimos una oración, ellos se reconciliaron, pidieron perdón a Dios, se pidieron perdón entre ellos y entonces oramos por Iván. Y le pedimos a Dios, hablamos con Dios para que haga el milagro con Iván. Deshicimos en el nombre de Jesús todo lo que causó el accidente en su vida, pusimos por la llaga de Jesucristo sanidad en él. Entonces yo no podía entrar tampoco, nadie podía entrar a ver a Iván y le digo, denme sus manos. El Espíritu Santo me guía a eso, le digo, denme en sus manos. Me dan las manos, tomo las manos de los dos, oro por sus manos y le digo, ahora cuando ustedes puedan entrar a ver a Iván, van a entrar y van a poner sus manos sobre Iván los dos y van a decir estas palabras. Entonces les di unas palabras que Dios me dio para que ellos hablaran con Dios en ese momento. Y después que hagan eso, el Señor les dice que vayan preparando el desayuno. ¿Qué les gusta comer a Iván? Entonces me dijeron ahí en las medialunas, bueno, preparen las medialunas y el café con leche, porque Iván va a salir en el medio y ustedes a cada lado de Iván y se van a ir a desayunar juntos. Así que bueno, nos fuimos de ahí. ¿Qué pasó? Adivinen qué pasó. A ver si me pueden contar qué pasó. La mamá de Iván por teléfono me dice, exactamente como me dijeron, exactamente como me dijo, así fue. Salimos, Iván en el medio, el papá de un lado y yo del otro, y nos fuimos a desayunar juntos. Iván sanó al toque, ahí nomás. Le digo, hicieron lo que les pidió Dios, pusieron, sí, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Dice, ni bien pudimos entrar, lo hicimos. Y los médicos se asombraron de la rápida recuperación y sanidad que tuvo Iván. Y hoy Iván está viviendo una vida normal, completamente sano y libre de todo eso que pasó. Así que bueno, con este último testimonio, con este último relato que te hago de las maravillas que Dios hace, si vos le podés creer, aún estaba enojado con Dios. No le importa. A Jesús no le importa mi enojo ni nada. Si Jesús puso fe en tu corazón, si estás dispuesto a salir y hacer lo que Él te dice, no importa cómo estás, no importa, a Jesús no le importa, al amor de Dios no le importa. Si te crees que no estás preparado, vos te crees que no estás preparado. A Dios no le importa, lo vil y menospreciado del mundo tomó Dios. Lo que piensan todo el mundo que no sirve para nada, tomó Dios para avergonzar a los que se piensan que sirven para algo. Así que si vos te pensás que no servís para nada, si estás enojado con Dios, vos seguí lo que Dios te dice, créele por fe y reconciliate con Dios en lo posible. Reconciliate con Dios, así la pasás mejor vos, porque el que la pasa mal sos vos, el que la pasa mal enojado con Dios soy yo. A Jesús todo eso lo pasa por arriba, poca cosa es para Él todo eso. Él dice que todo lo que Dios quiere hacer, lo hace. Así que Dios quiere hacer muchas cosas a través de nosotros, que nos ha rescatado. Y si Jesucristo te rescató a vos como me rescató a mí, y si todavía no te rescató, te va a rescatar. Buscalo, decile la verdad, decile que no podés más, renunciá, tirá la toalla, entregate y Él te va a salvar. Pedile perdón por tus pecados, Él te perdona. Vas a experimentar la libertad que te da Jesucristo. Vas a experimentar el perdón, vas a experimentar una nueva vida. ¿Y sabes para qué te la da? Te la da para que vos seas feliz, para que vos tengas esperanza, para mostrar sus maravillas a través tuyo, pero también para que actúes, porque es la única manera de mostrar sus maravillas, para que hagas conforme a la palabra, para que te animes. Si dice, en mi nombre echarán fuera demonios, vas a echar fuera demonios. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. En su nombre, en el nombre de Jesucristo, nombre sobre todo nombre que se nombra, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos tener salvación, los enfermos serán sanados. Pero bueno, tenés que seguir eso, pedirle perdón, reconciliate con Dios, decirle que no podés, renunciar al manejo, entregarle el volante, ponete del lado de la compañía.